Aparte desde que soy pequeño, esto es una empresa familiar en la que yo he crecido correteando, digamos, por estos pasillos de lunes a domingo, porque los fines de semana aquí, en el caso de mi familia, se ha trabajado. A efectos retóricos, como digo, empezó allí. Ahora ya un poco a efectos reales, pues bueno, mi digamos, recorrido laboral, pues profesional y laboral, pues empezó estudiando Administración y Dirección de Empresas. Yo era algo que tenía muy claro, que quería formar parte de este proyecto, de esta empresa. Cuando terminé la licenciatura me especialicé en un MBA, porque yo creo que complementaba muy bien a lo que yo verdaderamente quería ser, a mi objetivo final. Y luego, en lo que ya viene siendo un poquito formación a nivel agroalimentario, yo en el momento en el que ya me introduje en la empresa, al 100% de mi tiempo y con una proyección laboral en sí, pues me he venido formando desde el primer momento. De una forma u otra, de una manera más centrada en el producto, me he tenido que formar en lo que viene siendo cata, en lo que viene siendo análisis del café verde, lo que viene siendo tueste, en lo que vienen siendo nuevos métodos, blends, que son, digamos, las combinaciones distintas de café. Y toda esta formación la he compaginado tanto aquí en España, en lugares especializados, porque sí que es verdad que hay una cultura muy buena en el café y hay unas buenas asociaciones para poder formarnos, en la propia empresa, como es lógico, e incluso en estancias en Alemania. Alemania es, digamos, que es la capital europea del café, a efectos de negociación. Ahí están los exportadores e importadores más importantes a nivel europeo y mundial. Y allí he estado estancias pues, que han llegado a ser hasta de meses completos en las que yo me he formado específicamente en esos ámbitos. En cuanto a aspectos puramente ya pues, centrados en mercados bursátiles, también me he formado, allí en Alemania como aquí, y yo creo que esa ha sido un poco mi formación y obviamente el día a día que no se deja de aprender, por supuesto. Como marca tenemos más de 120 años de historia y nuestros orígenes se remontan aproximadamente a en torno a 1900. Pues Café Sorús no era Café Sorús, era una pequeña tienda de ultramarinos, de productos de ultramar, donde principalmente pues, se tostaba no solo café, sino también cacao. En los años 30 nos constituimos en una de las empresas más modernas en lo que es única y exclusivamente el tueste, procesado y comercialización de café. Ya había máquinas que se movían con energía eléctrica que hoy en día pues dices, joder, es lo más normal, ¿no? Lo más habitual, pero bueno, en los años 30 por supuesto eran una de las industrias más avanzadas. En los años 60 que ya pues, nos convertimos en una empresa industrializada como tal, que comercializábamos pues, tanto café en grano, café molido, pues bueno, y empezábamos ya a explorar nuevos sectores, nuevos canales, nuevos clientes. Luego pues, nos hemos ido desarrollando conforme el mercado nos lo ha ido exigiendo, el mercado nos lo ha ido marcando y conforme hemos visto las tendencias de mercado. Hoy en día Café Sorús, pues como he dicho, somos la cuarta generación de empresas, de familia que estamos en la empresa. Comercializamos pues, tanto para los canales de alimentación, grandes superficies, como para el canal hostelería. Productos, pues estamos en continua innovación, estamos trabajando pues, formatos tradicionales como pues, un formato café molido, café en grano. Pues, nos hemos introducido obviamente en el mercado de las cápsulas desde el año 2013 aproximadamente. Y somos una empresa pues, bueno, pues, como digo, con 120 años y con una historia pues, bueno, bonita, las cosas como son, porque somos una empresa de capital 100% familiar. Y que tratamos de trasladar día a día la ilusión de los antepasados que me han impregnado y que trato de transmitir a todos los que me rodean en este caso. Fundamentalmente son dos, y son dos que yo he tenido claro desde siempre, es lo que se me ha transmitido y es por lo que yo siempre apostaré de aquí en adelante. En primer lugar, la calidad, es decir, la calidad del producto es fundamental. Sin una buena calidad, el recorrido no es muy extenso, ¿no? Siempre va a haber alguien que sea capaz de hacer un producto más barato, a base, pues, por supuesto, de poner en tela de juicio, ¿no?, la calidad. Entonces, esta empresa siempre ha trabajado con unas calidades de café, unas calidades de procesos muy exigentes. Y, en segundo lugar, la orientación al cliente. Nosotros situamos al cliente en el centro de todas nuestras operaciones. Y nuestro servicio al cliente tratamos de superarlo, por supuesto, todos los días, porque todos los días aprendemos,
pero estamos muy volcados en el cliente y en darle un servicio de calidad como el producto lo exige, porque no es un producto, pues bueno, el café exige un tratamiento, una transformación, el cliente final siempre pues tiene que procesarlo en un bar con una cafetera, en una casa pues con una máquina, ¿no? pero tratando de darle ese cariño al cliente que nosotros le hemos dado a todo el proceso y que tratamos de que el cliente también se lo dé y le ayudamos en eso. Pues yo creo y espero que la principal se mantenga en el futuro y esta clave de la que verdad me siento plenamente orgulloso, que ojalá estuviese en todas las empresas, porque gozar de esta clave es una suerte, las cosas como son, y es el sentimiento que cada uno de los trabajadores tiene hacia esta marca. Es decir, cualquier persona que trabaja para Café Solús, que ha trabajado, porque guardamos pues estupenda relación pues, con gente que se ha ido jubilando. Aquí, a Dios gracias, pues da gusto, ¿no?, despedirse de un trabajador cuando se jubila, que ha desarrollado toda su actividad laboral en Café Solús. Aquí ha empezado gente pues, desde los 16, 18 años y ha terminado su vida laboral con 65 en esta empresa, y es un motivo de orgullo excepcional. Entonces, hablar con cada uno de los trabajadores y ver cómo sienten la marca como suya, esta empresa como suya, y que la defienden a capa y espada en cualquier situación, yo creo que ha sido y es, y espero que sea, una de las claves de esta empresa y de sus trabajadores. En primer lugar, a día de hoy, la formación. Es muy importante estar formado, no parar de formarse porque nunca se deja de aprender y tratar de estar lo más actualizado posible en cuanto a la materia a la que uno se dedica, eso es fundamental. La segunda clave yo creo que es la ilusión por lo que uno está haciendo. Como no te guste el trabajo que vienes haciendo, no vas a tener recorrido, no estás entusiasmado pues bueno, yo creo que es muy importante la ilusión sobre lo que estás haciendo. Es lo que yo he aprendido, lo que me han transmitido y lo que transmitiría a cualquier persona que me venga a preguntar cuáles son las claves para un estudiante, para una persona que se está formando.